Bien, como todos sabemos, la presidenta firmó el decreto para la creación de una comisión para la reforma del Código Penal. Para entender un poco de qué se trata este tema, recibimos a Daniel Wiesenberg, como siempre. Daniel, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Queremos entender primero qué es el Código Penal y después hablar de la comisión. A ver, y antes de entender qué es el Código Penal, ¿qué es un código? Claro. A ver, hay muchas leyes, miles de leyes, desde que existe el país, digamos que el Congreso viene sancionando un montón de leyes. Lo que hacen los códigos, por ejemplo el Código Civil, incluso el Código Penal, es agrupar las leyes que corresponden a una misma materia, la civil, la penal, una misma materia, es decir, a un mismo tipo de ley, que rigen un mismo tipo de cosa, digamos, de ámbito de la vida y de la ley. Y sistematiza esas leyes, las articula, las agrupa y las ordena. A ver, para que un juez, cuando tiene que dictar una sentencia, consulte ese código y tenga todas las leyes ordenaditas y no tenga miles y miles de leyes para consultar y marearse, no saber cuál es la que vale, cuál es la buena o cuál usar. Lo que viene pasando con el Código Penal es que está deshilachado. A ver, de 1921 se reformó, con una comisión que se hizo en 1906. O sea, después se vino reformando y se vino enmendando desde ese momento un montón. Es decir, hay leyes que se cambiaron, leyes que se agregaron, leyes nuevas, leyes viejas que permanecen en ese código. Ahora, imagínate, desde 1921 que no se hace una reforma integral del código, es como un libro completamente deshilachado de hojas. Imagínense una cosa así que no se sabe bien de dónde tirar, qué agarrar. Bueno, ese es el principal problema que tiene el Código Penal. Al estar tan deshilachado, tan desordenado, tan poco articulado entre las leyes que lo componen, casi que no tenemos código, porque, a ver, si tenemos mucho, no tenemos nada en algún punto. ¿Y qué genera, digamos, la reforma? Entiendo que hay un montón de leyes nuevas, por ejemplo, las que se aprobaron recientemente de identidad de género, que no están incluidas y que seguramente hay que consultar para casos futuros. Entonces, ¿qué genera esta reforma? ¿A quién beneficia? A ver, vamos a diferenciar. Hay leyes que no están dentro del Código Penal, y hay otras género, que fueron modificadas. El Código Penal, para que se entienda bien, es el código que define qué es delito y qué no es delito. Sí. Eso es básicamente, ¿sí? Es como la ley básica, digamos, el espíritu de la ley básica. Define cuáles son las penas mayores, cuáles son las penas graves, si tiene o no pena. A ver, la ley de identidad de género... no está incluida en ese código. No, está dentro del Código Civil. Pero la ley que se promovió hace poco, la de femicidio, sí. Por ejemplo, todas las leyes que tienen un delito, que tienen una pena, que implican una pena, están incluidas dentro del Código Penal. Exactamente. Vamos por partes. Eso por un lado, la Comisión de Reforma del Código Penal, que la creó la presidenta el otro día, por medio de un decreto. La preside un juez de la Corte Suprema, que es Eugenio Zaffaroni, que es un orgullo para todos los argentinos. Es una de las mejores cosas que le han pasado a la historia de la justicia argentina, tener a alguien como Zaffaroni en la Corte Suprema, y además un estudioso de la cuestión penal y que ha propuesto varias veces reformas al código, que va a presidir una comisión en la que hay diputados de muchos partidos. Está Pinedo del PRO, Gil Lavedra de la Unión Cívica Radical, María Barbachelata del Frente Amplio Progresista, y está Leonardo Lanián, que fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Esa comisión ya se puso a trabajar y va a trabajar. El decreto que firmó Cristina el otro día dice 180 días, probablemente sea un año o más, incluso en presentarle una propuesta de vuelta a la presidenta para reformar el Código Penal. La presidenta lo va a ver y lo va a enviar dentro de un año aproximadamente al Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación lo va a analizar, lo va a discutir en sus dos cámaras y lo va a sancionar tal como viene o con reformas según lo que pase. Es decir, que este es el inicio de un debate que en realidad ya se viene dando, pero que ya entra formalmente a darse de acá a un año y pico. Y que no solo beneficia, digamos, a este gobierno, sino a los futuros también, porque digo, es algo que queda y trasciende. Hay un gesto muy interesante de la presidenta de la Nación en el sentido de conformar una comisión sin ningún diputado del Frente para la Victoria. Eso demuestra de que no hay un interés partidario, sino un interés político. Es decir, reformen el Código Penal porque esto ya no puede ser. Sí, es necesario que lo hagamos. Y además es necesario repensar el Código Penal argentino. El Código Penal está pensado para defender más a la propiedad que a la vida de las personas. Y entonces habría que repensar un poquito eso. Hay toda una discusión que va a darse. Zaffaroni, que preside la comisión, no piensa igual que Pinedo. Es decir, que se va a dar un debate interno en la comisión muy interesante. Vamos a ver cuál es la posición que termina predominando. Pero, bueno, por lo pronto está bueno que se sistematice y que haya un código penal como la gente, como un país civilizado tiene que tener. Daniel, ¿y en qué va a cambiar en el desempeño diario de los jueces este nuevo código?
A ver, Zaffaroni dijo que tanto en el desempeño diario de los jueces como en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, lo que va a cambiar es darnos mayores garantías. Porque si vos sabés cuáles son las leyes, cuáles son los delitos, cuáles son las penas que tenés por cometer determinados delitos, la cosa viene mucho más fácil. Ahora, si cada juez, si falla distinto, si se atienen a distintas normas, a distintas leyes, a distintas formas de entender el Código Penal, bueno, entonces vos tenés que en un juzgado alguien es condenado por un delito a tantos años y en otro juzgado alguien es condenado por el mismo delito a menos años. Claro. O que por delitos que no tienen proporcionalidad, se dicen. Es decir, por dar un cheque sin fondo, por ahí terminás teniendo la misma cantidad de años que matando a alguien en la vía pública, no sé. Habría que ver bien cuáles son los delitos tipificados, pero ahí así. Pero digo, igualmente no va a modificar, digo, que en una pena hay penas que llevan de 8 a 25 años. Digo, eso no se va a modificar. Sí, en algunos casos sí. ¿Sí? En algunos casos. Específicamente se va a decir qué cantidad de años tiene que ser condenado y tiene que ser para todos igual y no va a depender de la interpretación de ningún juez. Todavía la comisión no se puso a trabajar y no emitió su proyecto de reforma, pero es muy probable que en muchos casos se cambien la cantidad de años de pena. Sí. Bien, perfecto. Y por otro lado, perdón Santi. Perdón. No, que por otro lado, como vos bien dijiste, el otro día se aprobó la ley de identidad de género y la ley de muerte digna, se llama, que son dos leyes muy importantes en el avance de los derechos sociales en Argentina y que son de vanguardia en Latinoamérica. Argentina vuelve a estar en la vanguardia de leyes sociales para la población, que hace muchos años que no estábamos. En los 90 nos caracterizábamos por leyes a favor de la propiedad y a favor de los mercados y a favor de las grandes empresas. Ahora volvemos a estar a favor de los derechos de las grandes mayorías, y la ley de identidad de género, más que de las mayorías, quizás es de una minoría, pero es muy importante. Es muy importante porque es igualar a un montón de gente con el resto de la sociedad. Y el derecho a elegir sobre cada uno, ¿no? Sí, Digo, ni hablar, la libertad básica, muy digamos. Bien. Rápidamente, Santi, ¿tenías una pregunta? No, Flor. Listo, no, está bien. Entonces, Daniel, muchísimas gracias por haber venido, es un placer tenerte.